Muy bien. Doctor Ames, ¿cómo está? Bienvenido a Tercer Tiempo aquí en Superdeporte. Hola, señor Maraví. Muy buenos días a usted y a los miembros de la mesa y a la audiencia. Hoy día tenemos un artículo que hemos titulado "La pelota no se mancha. Deportivo Copsol dice juego limpio". Nuestro país se debate entre la informalidad, la corrupción y el conformismo. A pesar de ello, muy pocos alzan su verdadera voz, siguen al vulgo, gritan desde la tribuna y se esconden. Temen ser descubiertos, temen que luego los reflectores caigan sobre ellos, tienen rabo de paja, les cuesta expresarse. Los hombres de bien, para luchar contra la adversidad, tienen pocas armas. Una de ellas es la verdad. La insignia de nuestra alma mater dice: la verdad os hará libre. Esta verdad hoy nos llama a no quedarnos callados. Como todos saben, incursionamos en el fútbol como empresario y dirigente hace más de 20 años. Dimos y hemos dado todo en favor de este bello deporte, pero el tiempo que atravesamos no nos permitió ver esa luz al final del túnel que tanto esperamos. Recordamos como si fuera ayer que un dirigente nacional decía, para justificar su incapacidad, que el fútbol no podía estar ajeno a los graves problemas que enfrenta el país. Así se lavó las manos y nos llevó al despeñadero. Tuvimos la oportunidad de apartar a ese mal dirigente de la conducción del fútbol nacional. Antes de partir cometió el más grave error que una persona puede cometer: destrozó a la institución que lo cobijó por muchos años, instauró la fuerza como sistema de gobierno y dio paso a la mediocridad como sustento del poder. Entendimos y creímos que la nueva administración de la Federación Peruana de Fútbol debía actuar en contrario a las pésimas formas que había impuesto el anterior presidente y su junta directiva. Nos equivocamos. El actual presidente de la Federación, sabiendo que su mandato concluye en diciembre próximo, no tuvo otra idea que recurrir al Congreso de la República solicitando que éste promulgue una ley que prorrogue su mandato hacia el año 2020. Presto el Congreso y el expresidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, promulgaron la mal llamada Ley de Fortalecimiento de la Federación Peruana de Fútbol, disque presionados por dirigentes de cuarta de la FIFA y por la milagrosa clasificación de nuestra selección absoluta de fútbol a Rusia. En realidad, se subieron al coche y pensaron que la ley nos llevaría a Qatar el año 2022. El presidente de la Federación, señor Edwin Oviedo, es acusado de graves delitos, hecho del cual no nos pronunciaremos. Será la justicia quien al final emitirá su veredicto. Pero sí podemos expresar nuestra opinión sobre dos aspectos claves: la conducta ética que todo dirigente debe respetar y que parece este señor haber olvidado, y sobre sus intenciones de mantenerse en el cargo más allá del mandato que le dio la Asamblea de Bases de la Federación. Fue electo solo por 4 años, hasta el 31 de diciembre del año 2018. De mantenerse un minuto más de esta fecha, violaría un acuerdo de dicha asamblea y, como hemos señalado, estaría utilizando elementos extraños a la democracia interna que señala el estatuto de la propia federación y emularía al anterior presidente que permaneció en el cargo por más de 20 años. Como no tenemos otra arma que la verdad y la vergüenza ajena, hemos decidido que Deportivo Copsol Sociedad Anónima, institución que dirigimos y que con su equipo profesional milita en la segunda división profesional, renuncia a pertenecer a la Federación Peruana de Fútbol y a la segunda división si el señor Edwin Oviedo permanece en el cargo más allá del 31 de diciembre próximo. Decía Mahatma Gandhi: me preocupa la acción de los malos, pero más me preocupa la inacción de los buenos. Nunca más nos esconderemos. Nuestros hijos y nuestra sociedad requieren señales. Damos la primera. Muchas gracias. Muy buenos días. Doctor, lo hemos escuchado atentamente, le rogamos no se retire todavía del fono. Sí, coincidimos en ese punto de vista
lo último que ha usted expresado, la verdad. Ahora, le pregunto yo, ¿hay algunos otros presidentes de clubes que nuclea la Asociación de Fútbol de Segunda División que están de acuerdo con ustedes también? ¿Hay alguno de ellos, por ejemplo, le ha hecho un comentario respecto, yo también retiro mi equipo, si es que este señor no deja el cargo hasta el 31 de diciembre? Señor Maraví, esta decisión no ha sido compartida con ningún presidente de la segunda ni de la primera profesional. Es una decisión personal nuestra. Es cierto, conversé con un presidente que es amigo nuestro y él me señaló de que haría lo mismo, pero él se debe a una institución que es una asociación civil. En esta asociación civil, evidentemente, él no decide, sino decide sus asociados. Pero más allá de eso, nosotros no lo hacemos para que los demás se sumen. Cada uno es libre de tomar decisiones y la nuestra está tomada y es irreversible, salvo evidentemente que este señor se vaya antes del 31 de diciembre. Clarísima la posición, clarísima la posición. Yo creo que sí, esto se tiene que... Yo creo que esto ya se viene cayendo de maduro, doctor Ames, y lo que nosotros nos preguntamos, ¿por qué esa obstinación de mantenerse en el cargo cuando él sabe que le está haciendo daño a la imagen del fútbol peruano? Él tiene que irse a un costado para atender los asuntos en el cual está involucrado y que la justicia decida si es inocente o culpable, pero su imagen está dañando al fútbol. Prueba de ello, han renunciado todas sus comisiones han renunciado, y la pregunta es ¿por qué lo han hecho? Entonces la respuesta también se cae de maduro. Lo han hecho porque no quieren verse involucrados, manchados en su imagen con la actitud que realmente resulta ya totalmente obstinada, terca, de este señor presidente de la Federación de Fútbol. Así que eso está clarísimo. Señor Maraví, aprovechando lo que usted está señalando, hemos observado nosotros que han renunciado los presidentes y los miembros de las comisiones. Pero la pregunta que hago es, ¿algún empleado de importancia ha renunciado? Pues ninguno, porque estos señores evidentemente son remunerados, y aquellos que son remunerados no van a renunciar, porque los grandes sueldos que perciben evidentemente no les permite a ellos tomar una decisión altruista, que en el supuesto caso que nosotros estuviéramos de alguna manera observando estos temas de cierto lugar, veríamos que también los empleados que ahora se rascan las vestiduras también han debido renunciar y no lo han hecho hasta hoy. Doctor Aves, buenos días. Efectivamente, difícil que algún empleado, sobre todo si está bien remunerado, aunque sí ha renunciado uno, hay que ser o no la verdad. El señor Pablo Fernández renunció la semana pasada al cargo de gerente de imagen. Bueno, no sabía. Para el señor, mis felicitaciones, y realmente lo que ha hecho es lo correcto, si es así. Pero los demás, entre comillas, inclusive que salen a conferencias de prensa y que están en la televisión, se rasgan las vestiduras y no renuncian. Así es. Cuando uno está en desacuerdo, tiene que renunciar. Y sobre todo, creo que en el caso de señor Fernández, habían contratado una empresa externa, un outsourcing, para que haga la misma labor que él hacía, porque al parecer me parece que en la Viena quieren tapar el sol con un dedo, y justamente en este tema de la ley de fortalecimiento de la Federación Peruana de Fútbol, que ya hay 2 mociones en el Congreso donde pide la derogatoria de la disposición final que le amplía el mandato a la actual directiva por 2 años más, pero va a haber otras mociones que van a pedir la derogatoria total de la ley, como nos dijo ayer la congresista Paloma Noceda. En ese sentido, doctor Ames, ¿por qué la Asociación de Segunda Profesional o la de Primera no han acudido al Congreso a pedir la derogatoria de esta ley si son parte interesada en el problema? Mira, le comento lo siguiente, señor Palau. He tenido conversaciones con el presidente de la Segunda División y algunos miembros también de los equipos de Segunda División, y me señalan que han tenido una reunión la semana pasada entre las juntas directivas de Primera y Segunda División y han tomado un acuerdo que es emitir un comunicado en conjunto donde piden la derogatoria de la ley. Yo le he dicho que más allá, a mi apreciación, es que ese comunicado debe traducirse en un documento escrito que debe ingresar ya sea a la presidencia del Congreso o a la presidencia de la Comisión de Juventud y Deporte, donde oficialmente se pida la derogatoria de esa ley, porque al Congreso las versiones comunicados no les llega realmente, y creo que lo van a hacer porque el comunicado, no sé si ya salió o debe salir, donde ambas instituciones piden la derogatoria completa de la ley.
ustedes pudieran pedir en ese escrito que van a presentar tanto a la presidencia del Congreso como a la Comisión de Deporte, de Educación y Deporte, que citen a una delegación de las dos asociaciones para que en la mesa de trabajo, en una sesión de la comisión, ustedes expongan la realidad del deporte peruano y específicamente del fútbol, ¿no? Es cierto, porque muy pocas personas conocen la realidad del fútbol peruano, y lo he dicho 1000 veces, ni el mejor institución, ni la que está en un nivel X, ninguna tiene rentabilidad. Estamos nosotros manteniendo el fútbol porque, como les dije en un principio, tenemos un virus inoculado, pero eso no quiere decir que seamos tontos. En realidad necesitamos el apoyo del Estado, de la propia federación, que no nos da la mano. Y ustedes saben, por ejemplo, que ahora en la segunda división, por un capricho del señor Matute, nos quedamos sin televisión, y en estos momentos hacemos esfuerzos renovados para que los partidos se vean por Facebook, sabiendo que solamente hay una sola cámara y la resolución es mínima. Entonces imagínese usted un señor que se niega a que nosotros tengamos televisión, al final firma con el mismo grupo televisivo por 4 años para el caso de la selección absoluta. Es un contrasentido. Ese es el nivel de las personas que están dirigiendo a la federación. Lamentablemente para nosotros sabemos que esto no puede cambiar. Es por eso que estamos tomando una decisión, porque el tema del señor Oviedo no solamente pasa por él, sino pasa por inclusive por las personas que lo rodean, que realmente han hecho mucho daño al fútbol. En el caso del equipo que usted dirige, Deportivo Copsol, yo presumo que obviamente está solventado por el grupo Copsol que usted preside, ¿no? ¿No es así? Es así, obviamente. Correcto. Que sí. Pero la realidad, en segunda, hay un equipo, por ejemplo, que con la justa lleva 11 jugadores a la cancha. Entonces, ¿cómo se puede mantener un campeonato que sea verdaderamente, pues, eficiente, que sirva para promover y el progreso del fútbol peruano, cuando hay equipos que se están debatiendo en esa circunstancia, ¿no? Señor Palau, en todos los países del mundo, el llegar a segunda división profesional es un premio, y por tanto, para mantenerse en segunda división profesional, los sponsors, la televisión y la propia federación madre los ayuda, porque evidentemente mantener a una institución amateur es absolutamente diferente que mantener a una institución profesional. En el Perú no tenemos apoyo de nadie, lo hemos pedido siempre. Imagínese usted que en el caso de un equipo en primera profesional llega a $1 millón, $1,5 millones de la televisión, dependiendo de la categoría del equipo, inclusive hasta 4 o 5 millones de dólares al año, mientras que un equipo de segunda división no le dan un cobre partido por la mitad. En vez de que los señores estén pensando en quedarse, lo que han debido hacer es obligar a la televisión que apoye a la segunda división. Lamentablemente la televisión, inclusive en su momento, solamente quería aportar para el campeonato y quería dar menos de la mitad de lo que otorga un club en primera profesional. Es así como nos ven en la segunda división, y este es un hecho que no defiende la federación y es gravísimo. En consecuencia, yo creo que este concepto tiene que cambiar, y los que lleguen a segunda división deben tener por lo menos una posibilidad de tener un ingreso, y que con ese ingreso, independientemente de lo que es la taquilla, les permita mantenerse en esta categoría. Caso contrario, el próximo año ya no habrá segunda división. Y hablando del marco legal, doctor Ames, usted es abogado, si se deroga la ley total o en parte, esperemos que sea total, y se tienen que realizar elecciones este año, ¿bajo qué marco legal se va a realizar las elecciones? ¿Con cuál ley se va a llevar el proceso electoral? Con la anterior ley, porque la ley que fue promulgada por el Congreso cuando fue, en este caso, promovida por el congresista Bengolea, no ha sido reglamentada. No tengo a la mano la ley, tengo entendido que el reglamento lo hace usualmente, como le digo, como abogado, lo hace el Ministerio de Educación, en este caso el Ministerio de Educación. Si no es así, debía haber sido reglamentada. Hasta el día de hoy no está reglamentada, entonces las elecciones tendría que ir con los anterior ley, que son 25 departamentales y 16 equipos profesionales. La ley que promovió el señor Bengolea tiene más de un año de que fue publicada en el Peruano, porque el señor Bengolea fue congresista hasta 28 de julio del 2016. Tiene más de 2 años ya. Y en 2 años no se ha hecho el reglamento. Esto parece que es a propósito. Bueno, en realidad usted sabe que las prebendas que tiene desde tiempos anteriores pasan porque las ligas departamentales se mantienen en los cargos como presidentes también, y la única forma es de llegar al directorio. Es más, en el directorio actual o en la junta directiva actual
no hay un solo representante, excepto del señor Edwin Oviedo, del fútbol profesional. Todos los demás directores son amateurs. En realidad, quien está dirigiendo los destinos del fútbol peruano, pues es el fútbol amateur, es un contrasentido, como he señalado muchas veces, pero independientemente a eso, que es una realidad y es una ley que hay que acatarla, lo que se tiene que hacer es, de todas maneras, ir a elecciones, y si se puede previamente, en estos meses que queda, reglamentar la ley, promulgada por el Congreso anteriormente, donde le da también presencia a los jugadores de fútbol, a los árbitros y a los técnicos, sería lo ideal, pero me parece difícil que en estos tiempos que quedan se pueda llegar a reglamentarlo. Muy bien, doctor Ames, yo creo que habrá tiempo para seguir hablando. El tema que no se va a acabar todavía, habrán novedades seguramente en el transcurso de los días y estamos a la espera de que sean buenas y no desagradables. Un abrazo, doctor Farid Ames. Señor Maraví, muy buenos días, muchas gracias.